Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Por supuesto vamos a comenzar hablando de la final de la Liga MX. Ayer Santos Laguna consiguió el sexto título en su corta historia como club, derrotando precisamente en el marcador global a los Diablos Rojos del Toluca. El marcador ayer en la cancha de la Bombonera fue de 1-1. De esta manera el marcador global se quedó 3-2 a favor de la escuadra dirigida por Robert Dante Siboldi. De esta manera también el uruguayo gana su primer título como director técnico, un tipo que había venido forjando una carrera sobre todo en las fuerzas básicas, había pasado por Cruz Azul, había pasado por Monterrey, por el Puebla, y encontró en el Santos, en el propio Santos Laguna, varias veces había fungido como director técnico interino, solo como salvavidas. Le dan la oportunidad, le dan la confianza, y 6 meses después les entrega un título a esta escuadra que es propiedad del empresario mexicano Alejandro Iragorri. Así que ahí está, felicitación para la gente de la Laguna, que es muy poquita hoy a las 12 del día, seguramente ya nadie estará hablando de la final del fútbol mexicano. Es un equipo muy regional, y esto por supuesto hace que haya poco interés sobre el título conseguido por Santos Laguna. Y una vez más se hace presente la maldición del superlíder. Recordemos que no basta quedar como primer lugar cuando termina la temporada regular. El Toluca es un ejemplo de ello. Toluca no pudo firmar el milagro y cayó contra Santos Laguna en la final del torneo Clausura 2018. Con este resultado, los laguneros, cuarto mejor equipo del semestre, se llevó su sexto título en la historia y alargó la maldición del superlíder, la cual ha estado muy presente en el balompié nacional, debido al formato de liguilla, el cual ha dificultado que los mejores equipos de la fase regular puedan alzarse victoriosos. El último equipo que logró dominar el torneo y alzar el trofeo fue el Club América en el Apertura 2014, cuando las Águilas de Antonio Mohamed finalizaron el semestre con 31 puntos y derrotaron 3-1 a los Tigres en la instancia final. Desde que se implementaron los torneos cortos, solo 4 equipos han podido terminar con esta maldición. Además de las Águilas, Santos Laguna lo consiguió en el Clausura 2012, Pachuca en el Clausura 2006 y 2007 y Toluca en el verano 1998, 1999 y 2000. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues ahí está la discusión de cada 6 meses. Por un lado siempre se vanagloria la liguilla, precisamente porque este formato le da más espectáculo al final de temporada, pero también no se impone la justicia deportiva. ¿De qué le sirvió al Toluca terminar como el mejor equipo de todo el torneo si no fue el campeón? Ahí está siempre la eterna polémica, si liguilla o torneo de formato largo en nuestro fútbol. Y de esto estuvieron hablando por supuesto las redes sociales, insisto. Fue ayer y hoy, me parece que le quedan unas cuantas horas de vida al tema de la final y nadie hablará más. Todos nos montaremos en el tren del mundial y se acabó ya la Liga Mexicana, insisto, con el tema de que son muy regionales. Sin embargo, bueno, ayer las redes sociales estuvieron hablando de esto, aunque hay que decirlo tampoco en el promedio, que se ha hablado en otras finales, como por ejemplo la de 6 meses que enfrentó el Clásico Regio, mucho menos, por ejemplo, cuando se enfrentaron América y Cruz Azul. Fue promedios mucho más bajo de tráfico, incluso en los portales de internet, de rating, en la televisión. Una final muy poco vista, de poco interés a nivel nacional. Sin embargo, ahí está viendo también las redes sociales hablando del sexto título de los Santos Laguna. Y vamos a cambiar de tema porque ayer, como cada fin de semana, se llevaron a cabo varias carreras aquí en la Ciudad de México. Una de ellas, me parece, la que juntó más gente, la Batman. Este domingo las calles al sur de la Ciudad de México fueron conquistadas por Batman, quien puso a correr a 4,000 personas, 5 y 12 kilómetros, como parte del circuito de carreras de la Liga de la Justicia. En punto de las 7 de la mañana, la avenida Zacatepetl fue sede de la salida y meta, donde algunos runners con disfraces y otros con playera de superhéroes tomaron el reto de recorrer las 2 distancias que Batman les puso a prueba. Y es que para combatir el sedentarismo y la obesidad, los superhéroes han tomado las calles de la Ciudad de México para realizar diversas carreras con el objetivo de que las personas se motiven a realizar deporte. Con imágenes de Jorge Barajas, Vianey Zárate, 21 Noticias. Y otra carrera que se llevó a cabo el día de ayer fue la tradicional carrera organizada por el Instituto Politécnico Nacional.
el Instituto Politécnico Nacional celebra el aniversario 82 de la institución, y qué mejor que con la edición 11 de la carrera IPN. 21, 11 y 5 kilómetros fueron las 3 distancias que miles de runners, tanto público general como la comunidad estudiantil, disfrutaron y recorrieron. Las instalaciones de Zacatenco fueron sede de la salida y meta de las categorías 21 y 5K, mientras que en Casco de Santo Tomás tomaron salida los corredores de 11 kilómetros, quienes finalizaron en las instalaciones de Zacatenco. Esta carrera tiene como finalidad promover la activación física, el cuidado de la salud y la integración familiar en estilos de vida saludable, así como para que la institución obtenga recursos económicos y destinarlos a infraestructura física y equipamiento de sus unidades. Al finalizar la carrera, se realizó una rifa entre todos los corredores de dinero en efectivo y electrónico. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya para despedirme, compañeros, les voy a mostrar este video. Queda bien claro quién manda en el equipo de animación del equipo de Cleveland de la NBA. Vamos a verlo. Este niño ha sido la sensación en redes sociales después de que el equipo precisamente de Cleveland dio a conocer este video. Es el show que acostumbran entre cuarto y cuarto, y él es precisamente el líder de este equipo de animadores del conjunto de Cleveland. Tiene toda la habilidad del mundo para bailar, y todos por supuesto le siguen los pasos a este pequeño. Bueno, futuro tiene, ¿no? Futuro tiene. No, pero muchísimo. O sea, ¿qué te gusta? Por la estatura, calculemos habilidad y buena memoria, porque para su edad recordar años, una coreografía. ¿Qué te gusta? ¿10 años, sabe mucho? Sí, más de 6, 8, 10, ¿no? Por ahí, mi querido Ricardo. 8 años. No sé si vaya a ser basquetbolista. Yo a los 40 he movido mi cuerpo.